El Festival Aragón Negro, popularmente conocido como el FAN, ha demostrado un crecimiento imparable en su sexta edición, con más de 30.000 asistentes, 70 establecimientos con actividades gastronómicas y la incorporación de nuevas sedes por todo el territorio. Este año pues hemos pensado en esos tres ejes que son erotismo, héroes y magia. Todo esto es para abrir nuevas puertas en la divulgación cultural, hacer exposiciones de otra índole, presentaciones con otro espíritu. Es un festival que se plantea los desafíos de renovar la gestión cultural, la divulgación y llevar al público productos, libros, autores de exposiciones de mucha calidad, pero con un nivel divulgativo muy próximo. Cada año se supera, hay más gente que se interesa por ello y entonces pues que es una cosa muy buena la cultura para Aragón y estoy encantada con Juan Bolea que como lo organiza. Y lo único que puedo decir son cosas maravillosas de estos momentos tan maravillosos de Aragón Negro, porque realmente la cultura la abrazamos, ¿no? Y es nuestro sexto. Todos los años el festival invita a reflexionar sobre un problema grave de nuestra sociedad, el maltrato, la desigualdad. Bueno, y este año hemos pensado en el tema de la inmigración y sobre todo de la ayuda al África negra, ¿no? Varía sus tradiciones ancestrales. Yo soy misionero, estoy trabajando en Etiopía, en una zona bastante remota de Etiopía, y hace 5 años pues que estamos intentando empezar un proyecto nuevo con un problema bastante grande de agua y de conflicto por la frontera. Las dos premiadas del festival, Julia Navarro, por el conjunto de su obra, porque ha mezclado muy bien los géneros como la novela histórica, la novela negra, el thriller. Luego Marta Robles, claramente, es una serie nueva de novela negra con su detective, con Tony Robles, que es un personaje muy interesante, y es un impulso. Me siento absolutamente, pues no solamente feliz, sino absolutamente honrada de recibir un premio que anteriormente han recibido escritores tan importantes como lo han recibido. Y yo creo que todo lo que este fenómeno que estamos viviendo en Europa, de los auges de los nacionalismos, de los auges de los partidos xenófobos, eso es una semilla muy peligrosa que no sabemos al final qué es lo que va a salir de todo eso, pero desde luego daría para más de una novela. Y negras, negrísimas. Y bueno, este regalo que me ha hecho Juan Bolea. Ganar en esta ocasión el premio especial del FAN me parece pues un privilegio. Fíjate, yo tengo una relación sentimental literaria con este festival, porque aquí fue donde presenté por primera vez a mi detective, a Tony Roures. Y bueno, de alguna manera es donde yo me inicio en el género negro, ¿no? Aunque ya había hecho relatos de género negro, pues la primera novela que yo publico con este personaje la presenté en Zaragoza antes de Madrid. Este año hemos tenido una exposición fantástica que la tenemos todavía en el Pablo Serrano, estará todo el mes de febrero, sobre Frankenstein, que cumple sus primeros 200 años con muy buena salud. Y hay una que a mí me emociona mucho en la Torre de KV Seguros, que es sobre los héroes, ¿no? Es una revisión del concepto de héroe moderno. ¿Quién es un héroe hoy? ¿Por qué? ¿Lo es siempre? ¿No lo es? Cuando yo me enfado con él, es el primero el que luego quiere darte un abrazo y se olvida de todo. Para nosotros, pues, cada día es una aventura. Cada novela negra tiene su héroe, la persona que en un momento determinado salva a alguien o consigue desenmarañar lo que cuenta esa novela.
En la vida cotidiana hay muchos héroes y cada día los contamos en el periódico de Aragón. Unos que son anónimos porque en un momento determinado salvan una vida o consiguen hacer algo, los bomberos, la policía, etcétera, y otros que ya no son tan anónimos, sino que son héroes de deportes, que consiguen sus triunfos, que consiguen éxitos en la ciencia, que consiguen éxitos en educación. Cuando encontramos vehículos como la novela negra, que la gran ventaja de la novela negra es que es universal y que nos une a todos, tiene algo que nos resulta muy cómplice, muy fácil y pertenece a nuestra cultura. Entonces yo ahí he encontrado un vehículo muy atractivo para poder llegar a acuerdos.